Semana número 2, la parte que corresponde a realidad lingüística. Así que vamos a revisar algunos detallitos ahí, teóricos y obviamente nuestra práctica de esta semana. ¿Listo? A ver, vamos a ver entonces. Me he dejado unas hojitas en blanco por ahí para revisar algunos puntos. ¿Ok? Dice, vamos a ver, pregunta número 1. El Perú es un país donde coexisten lenguas amerindias y no amerindias, las cuales pertenecen a distintas familias lingüísticas. En consecuencia, se lo considera una nación multilingüe, pluricultural, con hablantes que dominan una o más lenguas. Dice, lea los siguientes enunciados, luego determine la secuencia verdadero o falso y marque la alternativa que considere correcta. Mire, para responder esta pregunta donde nos hablan mayoritariamente de la población, etcétera, etcétera, tenemos que hacer un resumen muy breve sobre algunos detalles. Vamos a hacer una hojita en blanco aquí. Vamos a ver. Mire, por ejemplo, cuando nos hablan específicamente de realidad lingüística, ¿no? En el caso de Perú, obviamente, vamos a poner acá. Vamos a poner acá realidad lingüística, realidad lingüística de Perú. ¿Listo? Cuando nos hablan así de realidad lingüística del Perú, vamos a tener en cuenta que existe pues las lenguas consideradas amerindias, y lenguas no amerindias. Este esquema clásico que lo conocemos. Dentro de las lenguas amerindias tenemos las lenguas andinas, ¿sí? Y las lenguas amazónicas. Y dentro de las lenguas andinas tenemos dos familias grandes, una que es la familia quechua y otra que es la familia aro. ¿Listo? Y dentro de las lenguas amazónicas tenemos consideradas cerca de 17 familias lingüísticas. Ahora, las lenguas no amerindias son las lenguas no originarias de América, por ejemplo, la que nos interesa en este caso, el español o castellano, como se le quiera llamar. Los dos términos son válidos. Y entonces cuando nos hablan acerca de mayoritariamente, hay que sacar cálculos a grosso modo, como les comentaba a mis alumnos en la mañana, eh, para tener las cosas un poco más claras, así a grosso modo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de las lenguas andinas, tanto quechua y dentro de la familia Aru, la lengua aymara, cauqui y jacaru, y consideramos también las lenguas de la Amazonía, ¿no? En su gran diversidad, estas lenguas no van a superar los cerca de 5 o 6 millones, exagerando 7 quizá, pero digamos que 5, 6 o 7 millones, exagerado. Si nos hablan de la población de Perú de forma global, en uno de los últimos censos se hablaba de cerca de 30 bueno, antiguamente decían 33, luego 34, 36 millones aproximadamente. No digamos 34, ya. Si le restamos esos 34 millones de peruanos, habitantes en el territorio, cerca de 5 o 6 millones que son hablantes de lenguas amerindias, nos quedaríamos con 29, 28 millones. Y entonces la pregunta sería, ¿no? Mayoritariamente, ¿no? Los hablantes del Perú, ¿qué lengua manejan? ¿Mm? Si les quitamos esos 5, 6, 7 millones, nos quedan más de 20 millones, ¿no? 27, 28, 29, digamos. Y entonces esos 27, 28 millones hablan español en su mayoría, ¿no? Mayoritariamente la población de Perú es una población que habla una lengua no amerindia. Entonces eso hay que tenerlo claro. Ahora, pero sucede que hay expresiones que a veces a nosotros nos pueden confundir, ¿no? Porque cuando decimos realidad lingüística, nosotros entendemos que el Perú es un país pluricultural y en base a esa pluriculturalidad somos un país multilingüe, ¿cierto? Entonces, en base a la pluriculturalidad que tenemos, a esa gran diversidad cultural, tenemos también una gran diversidad de lenguas. Entonces,
es válido afirmar que el Perú es un país plurilingüe, que la población de Perú es multilingüe, pero cuando ya nos hablan de esa palabrita específica, mayoritariamente, ahí las cosas cambian, porque yo tengo que saber la mayoría de Perú, ¿qué habla? ¿Una lengua original o una lengua no originaria? Entonces, según estos cálculos, a grosso modo, los cerca de 27, 28, 29 millones no hablan una lengua original, sino más bien hablan una lengua no originaria o no amerindia, como es el español. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener cuidado en esas expresiones, esas palabritas que no ponen en ciertos enunciados que puede hacer que todo cambie, ¿no? En la percepción. Pero yo sé que el Perú es pluricultural, sí, yo sé que la población de Perú es multilingüe, sí, es cierto. Pero cuando me dicen mayoritariamente, ahí la respuesta va a ser una lengua no amerindia. Ahí la respuesta va a ser, son personas que hablan una sola lengua, que es el español, y son monolingües. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener en consideración ese detalle, ¿ya? Cuando nos dan una expresión de tipo mayoritariamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que la población de Perú es monolingüe, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y somos pues monolingües alfabetizados, es decir, que utilizamos, que escribimos, que leemos, ¿no? Entonces, la gran mayoría es monolingüe alfabetizado, ¿ok? A ver, vamos a ver qué más decía esa pregunta por ahí. Eso hay que tener, esas cositas de aquí hay que tenerlo claro, ¿ya? Dice, mayoritariamente. Esa palabrita es la clave en esa alternativa para poder saber si es verdadero o es falso. Dice, mayoritariamente la población de Perú es monolingüe del español, ¿cierto? Ah, entonces sí, sí hemos sacado cuenta, más o menos, y mayoritariamente es monolingüe, ciertamente, y de una lengua no amerindia, que es el español. ¿Esto se dan cuenta? Entonces, teniendo claro esta idea así muy general, yo puedo responder varios enunciados, ¿no? ¿El Perú es un país pluricultural? Sí, verdadero. ¿La población de Perú es multilingüe? Sí, verdadero. ¿Predominantemente la población de Perú es monolingüe? Sí, verdadero. ¿Se dan cuenta? Entonces, teniendo en cuenta esta información así muy general. Entonces vamos a ponerle aquí verdadero. ¿Listo? Ahora, ¿qué más dice ahí? Las lenguas amerindias, o sea, las originarias de América, carecen de dialectos. Entonces me está diciendo que el quechua no tiene dialectos. Ese enunciado me dice que el aymara no tiene dialectos, que la yánica no tiene dialectos. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque todas las lenguas cuentan con dialectos regionales, sociales, definitivamente. Porque es una lengua viva, funcional. Y entonces existen comunidades que tienen una variedad, comunidades que tienen otra variedad. Dice, pero ¿cómo hacer? Pues el shipibo se habla en una zona pequeña, digamos, en, no sé, vamos a ponerle en Ucayali, ya, correcto. En un departamento, por ahí dos, tres, más no. Entonces, ¿cómo va a tener dialectos, no? Entiendo que el quechua sí, porque es a lo largo de todo el territorio peruano, pero el ayáninca, el shipibo, el aguajún, y en realidad sí tienen dialectos. Por ejemplo, cuando se está en comunidad, se habla mucho de la margen derecha del río, la margen izquierda del río, la zona alta del río, la zona baja del río, porque digamos que el río va a ser un elemento hasta cierto punto mm, divisorio, ¿no? O de ubicación. Y entonces las comunidades de la zona alta tienen una variación con las comunidades de la zona baja del río. Entonces, sí hay dialectos en base a determinados espacios geográficos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando dicen que las lenguas amerindias no tienen dialectos, eso es falso. ¿Ok? Dice, todos los hablantes de las zonas andinas del Perú
Todos los hablantes de la zona andina del Perú hablan la lengua quechua. Pero sucede que en la zona andina, que se conoce como la sierra popularmente, ¿no? No solamente se habla el quechua, ¿no? Hay otra lengua andina, otras lenguas andinas que se hablan. Por ejemplo, el aymara, el jacaru y el cauqui, que también se consideran lenguas andinas, ¿no? Entonces, cuando me dicen todos los hablantes de la zona andina hablan quechua, eso no es cierto, porque hay otras lenguas, ¿no? Que se hablan en zona andina, que son de la familia Aru. Entonces, este enunciado no va a ser del todo correcto. ¿Qué más dice ahí? Es cierto que la mayor complejidad lingüística se encuentra en la selva. Bueno, si vemos el mapa del Perú clásico, en las regiones que manejábamos en el colegio, pues, ¿no? Costa, delgadito, sierra, un poco más gruesito, y selva, que era mucho más grueso que la costa y que la sierra, entonces veremos que el territorio es más amplio, ¿cierto? Ahora, si me dicen la mayor complejidad lingüística se encuentra en la selva, podríamos decir, bueno, no lo sé, por el territorio grande puede ser que sí, pero sucede que la gran diversidad, ciertamente, sí se encuentra en la selva, ¿no? Si vemos que existen 17 familias lingüísticas con más de 40 lenguas, se habla de 47, 48 lenguas amazónicas, entonces diremos que sí, pues la gran diversidad lingüística se encuentra en la zona de la selva. Pero ojo, no es la mayor cantidad de hablantes de lengua originaria. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de hablantes de lengua originaria no se encuentra en la selva, sino se encuentra en la sierra, con el quechua, ¿cierto? El quechua es la lengua originaria que tiene mayor cantidad de hablantes, ¿sí? Pero no es la mayor diversidad. Sí tiene mayor cantidad de hablantes, el quechua, pero no tiene la mayor diversidad. Las más de 40 lenguas no están en la sierra, sino están en la selva. Entonces sí, pues este enunciado que me dice, es cierto que la mayor complejidad lingüística, ¿no? Tal como dice acá, mayor complejidad lingüística se encuentra en la selva, pues sí, es cierto. Sabemos que no la mayor cantidad de hablantes de lengua originaria, no, 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 pero la mayor diversidad, sí, con sus más de 40 lenguas, con sus cerca de 17 familias lingüísticas. ¿Listo? Ay, perdón. Entonces vamos a decir que es verdadero. Vamos a ver si tenemos una clave por aquí. Mm, Tendríamos alternativa E, ¿cierto? Ahí sería nuestra respuesta en, a ver acá, esta pregunta número 1. ¿Listo? Vamos avanzando. Ya saben, cualquier cosita escriben en el chat y lo vamos viendo. Ok, voy a poner esto de fondo. Ya está, ya estamos aquí. Listo, listo. Uy, voy a apagar mi cámara para que no se perturben mientras resolvemos. Ya está. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, en el Perú, la castellanización es un factor que influye en la extinción de las lenguas amerindias, debido a que éstas han dejado de ser transmitidas a través de las generaciones. Considerando lo anterior, marca la alternativa que presenta nombres de lenguas en serio peligro de extinción. Vean, ¿qué es lo que sucede ahí? Cuando hablamos de esta suerte de extinción de las lenguas amerindias, existen diversos criterios en realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de esta suerte de por qué las personas no transmiten su lengua a las siguientes generaciones, hay muchas respuestas que nos daban. Una de ellas, la principal, hace como 15, 20 años en realidad, era de que decían, pero ¿por qué no le transmites la lengua a tus nietos, a tus hijos, ¿no? Y las personas mayores nos decían, ¿y para qué le va a servir?
No, lo que pasa es que lingüísticamente necesitamos que se preserven, ¿no? Porque hay muchos rasgos culturales que se encuentran en la cultura y la puerta de acceso es la lengua. Pero las personas mayores decían, no le va a servir, cuando vaya a la ciudad lo van a tratar mal por hablar una lengua originaria, ¿no? En ese tiempo no existía mucho la palabra bullying, ¿no? Pero bueno, digamos que algo así intentaban explicar, ¿no? Y entonces, si es que en algún tiempo va a Lima, ¿no? Porque para ellos la ciudad era la ciudad más cercana a Pucallpa, digamos, ¿no? Pero si en algún momento va a Lima, ¿para qué le va a servir? ¿Con quién va a hablar? Y nosotros como que nos quedamos a veces sin argumentos, pero le decíamos lo que pasa es que una persona que habla dos lenguas tiene una capacidad de abstracción mucho mayor, o sea, matemáticamente está demostrado eso, ¿no? Entonces, hay muchos beneficios. Dice, ¿y eso para qué le va a servir? Y entonces había una concientización tal para los miembros de comunidad, las personas mayores, en que lo mejor era no transmitir su lengua a las siguientes generaciones y más bien que aprendan de frente el castellano. Entre también otras posibilidades que involucraba permanecer en la comunidad no era lo ideal porque no habían servicios, porque no había ni colegios, porque no había postas de salud. Entonces lo mejor siempre era migrar. Entonces, por diversas circunstancias, la migración y la no preservación de la cultura y de la lengua eran parte de este proceso de castellanización que se ha dado a lo largo del tiempo, ¿no? Volvamos aquí, que nos estamos yendo por otro camino. A ver, dice acá. La castellanización es un factor que influye en la extinción de las lenguas. Cierto, es un proceso que inició cuando llegó el español y que no ha terminado, porque la castellanización es un proceso que se sigue dando. Por eso es que las lenguas van desapareciendo a lo largo del tiempo por diversos factores, ¿no? Debido a que éstas han dejado de ser transmitidas a las siguientes generaciones. Considerando lo anterior, marca la alternativa que presentan nombres de lenguas en serio peligro de extinción. Dentro de las lenguas amazónicas vamos a encontrar algunas, ¿no? Dentro de las cuales hay mayor cantidad de hablantes. Por ejemplo, vamos a encontrar tres principales, ¿no? Las que tienen mayor cantidad de hablantes, que es difícil que esté en proceso de extinción, digamos, en corto tiempo, son los Shipibo, los Aguajún, ¿no? La Yánica de pronto, ¿no? Entonces, tienen gran cantidad de hablantes. Así es que todavía no vamos a ver que se encuentren en proceso de extinción, pero hay otros que sí, que tienen 3 hablantes, 6 hablantes, 10 hablantes, 50 hablantes, ¿no? Y entonces las personas más jóvenes han migrado, ¿no? Han salido de su comunidad en búsqueda de algo mejor y se han quedado las personas mayores que no tienen intención de migrar y que pretenden seguir ahí hasta pues el último de sus días, ¿no? Entonces, cuando mueren esas personas mayores que se encuentran en la comunidad desaparece y la lengua se extingue, ¿no? Aquí en estos cuadritos de aquí, ahora déjenme ver si tengo por acá, tenemos más o menos esas diapositivas, yo creo que sí, creo que no, aquí, más o menos por acá. Mm, 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 mm. Lenguas vitales. Ahí está. Lenguas en peligro de extinción. Dentro de la familia Aru, en las lenguas andinas encontramos el jacaru y el cauqui. Entonces, en las lenguas andinas también hay lenguas en peligro de extinción. ¿Sí? El jacaru tiene 448 hablantes, el cauqui tiene 132, por ejemplo. Y dentro de las lenguas amazónicas, vamos a ver que hay algunas que están también en peligro de extinción. Los niños ya no hablan, dice, ¿no? Solamente son hablados por los ancianos. Y vamos a encontrar, por ejemplo, si observamos aquí, tenemos algunas lenguas como, por ejemplo, la lengua Umagua, ¿no? Vemos ahí la lengua con 3 hablantes, ¿no? Mueren esos tres, la comunidad desaparece y la lengua se considera extinta. Aquí, por ejemplo, el Iñapari con 6 hablantes, ¿no? De la misma manera también vemos ahí, esos 6 hablantes mueren y la lengua desaparece, la comunidad queda extinta. Aquí, por ejemplo, el recígaro con 8,
¿no? También, por ejemplo, aquí el Taushiro con 2, ¿no? A ver, por aquí abajito, el Muniche con 8, ¿no? Entonces vamos aquí, por ejemplo, el Jébero con 53, ¿no? Entonces vamos a ver que hay unas lenguas que todavía tienen gran cantidad de hablantes, más de 1000, ¿no? 4000, 1000, 1100, 700, 500, ¿no? Pero igual, si usted se da cuenta, 500 tampoco es mucho, ¿no? Se ve 500 y entonces dice, tampoco es mucho, ¿no? 500 personas, una comunidad, en realidad es dependiendo de la edad que tenga, pueden ser unos 20, 30, 40 años y la lengua también desaparece, si es que no se preserva, ¿no? Entonces vamos a ver que hay algunas lenguas que sí están en peligro de extinción mucho más cercano, como la lengua mahua, como la lengua iñapari, como la lengua recígaro, como la lengua taushiro, como la lengua muniche, jébero, entre otros. ¿Ok? Y de las lenguas andinas, no olvidemos que también se considera Jakaru y Cauqui. Usted diría, pero 448, en realidad son bastantes, ¿no? Sí, pues, pero consideremos 30, 40, 50 años, quién sabe, ¿no? Está en proceso de extinción. Y el Cauqui con mucho menos, 132 habitantes. ¿Ok? A ver, vamos a ir hasta nuestra pregunta número 2. A ver, ¿qué más decía por acá? Aquí. Dice, en el Perú la castellanización, considerando lo anterior, marca la tendencia que presentan nombres de lenguas en serio peligro de extinción. Ahora vamos a revisar. Dentro de las lenguas en periodo de extinción. Por ejemplo, las que no podríamos considerar son el ayáninca, no podríamos considerar el quechua propiamente, ¿no? No podríamos considerar el shipibo, que tiene gran cantidad de hablantes. No podríamos considerar a la aymara, ¿no? Entonces, esas alternativas descartadas porque tienen considerable cantidad de hablantes, ¿no? No podríamos considerar a la guaruna tampoco, porque recordemos que de las lenguas amazónicas, el shipibo, el ayáninca y el aguaruna son los que tienen mayor cantidad de hablantes. Entonces, en una pregunta de este tipo, usted tiene que descartar por lo menos esas 3 lenguas amazónicas, ¿ok? Y de las andinas, pues, el quechua tiene gran cantidad de hablantes, el aymara tiene gran cantidad de hablantes, pero ya sabemos que las lenguas andinas, ¿no? Como el cauqui y el jacaru, sí se consideran en peligro de extinción, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, habíamos visto que tenían poquitos hablantes, ¿no? Por ejemplo, el Iñapari, ¿no? El Omagua, ¿cierto? El Caquinte y el Chagüe. Ahora vamos a ver cuántos tenían el Caquinte y el Chagüe, a ver si es que estaban en peligro de extinción. Que yo creo que no tanto. Vamos a ver, por aquí debe estar. El Chagüe. Ucraína, Mina, Yawa, Taushiro, Bore, Ñapare, Resiga, Yanesha. No, no están. Entonces, no los vamos a poder considerar. Listo, ¿se dan cuenta? Entonces, dentro de las cuales vamos a considerar el Iñapari y el Omagua, que es más o menos los que vimos que tienen poquitos hablantes. En el momento en que mueran, la lengua queda extinta. ¿Listo? Entonces, tenemos en esta pregunta la alternativa D, con el Ñapari y el Omagua. Veamos, siguiente pregunta, a ver qué dice por acá. Estas hojitas las he dejado por si acaso necesitamos escribir algo, explicar algo por ahí. ¿Ok? A estas características generales, ¿no? Seguro ya las han visto, que serían, el Perú es un país plurilingüe, ¿cierto? Su territorio coexisten muchas lenguas, ¿cierto? Se reconocen como lenguas oficiales las lenguas originarias, sí, específicamente en su zona de predominio. ¿Mm? El mapa etnolingüístico del Perú registran 19 familias lingüísticas. Ujú. Agrupan a cerca de 48 lenguas, ¿cierto? La población es, ojo, monolingüe y bilingüe, ¿cierto? Entonces hay personas que hablan una sola lengua y hay personas que hablan dos o más lenguas, ¿cierto? Sin embargo,
esta palabrita. Mayoritariamente, la población, ¿qué cosa era? Monolingüe. ¿Se acuerdan? Mayoritariamente esos más de 26, 27 millones que hablan español. Y entonces, ¿qué son? La mayoría de las personas que hablan español, monolingües, ¿no? Y aquí hay una expresión no ágrafo. ¿Qué cosa quiere decir esto? No ágrafo. Miren, si decimos solamente la expresión ágrafo, ¿qué vamos a reconocer? Que es la composición de grafos y A. Entonces, si hablamos de grafo o de grafos, se refiere a, vamos a poner acá, grafía. Y la grafía hace referencia a las letras, es decir, a la escritura, ¿cierto? Entonces, si me dicen grafo, grafos, responde a grafías. Las grafías son letras, ¿cierto? Y entonces las letras constituyen la escritura. Pero como acá me han dicho no solamente grafo, sino ágrafo, se le ha considerado esta suerte de morfema gramatical que puede expresar negación o que puede expresar carencia. Entonces me están diciendo que la palabra ágrafo es aquel que no tiene escritura, o sea, sin escritura. ¿Se dan cuenta? Sin escritura. Pero a mí me han dicho algo más. No me han dicho ágrafo solamente, sino me han dicho no ágrafo. Si hablamos del no ágrafo, ¿qué sucede? Vamos a ponerlo al otro lado. No ágrafo. Si yo ya sé que grafos corresponde a escritura, y veo que han utilizado la expresión no, ¿cierto? Y han utilizado la expresión a, yo veo ahí que hay una doble negación y entonces estoy negando algo. Entonces, si anulo como si fuera en curso de lógica, ¿cierto? Me quedaría con la palabra grafo, grafos, que es de escritura. Y entonces no ágrafo específicamente se refiere a con escritura. A eso se refiere. Entonces hay que tener cuidado para no confundirnos. ¿Ah? Ágrafo es sin escritura y no ágrafo es con escritura. ¿Ok? Entonces cuando dicen aquí, la población es monolingüe y bilingüe, es verdadero. Y hacen una aclaración, mayoritariamente monolingüe, no ágrafa. ¿Qué quiere decir? Que esos 27, 26, 28 millones somos personas que hablan una sola lengua, monolingües, del español, y que esos monolingües del español son alfabetizados, o sea, que escriben, que leen. A eso se refiere esa expresión monolingüe, no ágrafo. Persona que habla una lengua, que es el español, y que además lee y escribe. Es decir, que es alfabetizado. ¿Listo? Eso hay que tenerlo claro para cualquier enunciado que nos indiquen, poder responder de forma clara, sin dudas. ¿Ok? ¿Qué más dice acá? ¿Hay una tendencia a la castellanización? Sí. ¿Afecta la vitalidad de la lengua? Sí, pues afecta, sin duda. En los últimos 4 siglos se han extinguido 37 lenguas, entre las que destacan las lenguas mochica, cuye, chachapoyas, cholón, puquina, etc. Entonces sí, pues miren, en los últimos 4 siglos se han extinguido cerca de 37 lenguas, y eso 37 lenguas registradas, más o menos que se han identificado, que es posible que hayan sido más,
¿no? Pero por lo menos 37 que se han detectado, ¿no? Entonces sí, pues el proceso de castellanización es inminente. A ver, avancemos entonces. Habíamos visto pregunta 1, pregunta 2. Vamos a ver la pregunta número 3. Pregunta número 3. Bueno, esto lo vimos, ¿no es cierto? Las lenguas habladas en Perú son lenguas amerindias, no merindias, andinas, amazónicas. Dentro de las andinas, familia quechua. Dentro de las andinas, familia aru, ¿cierto? E incluso habíamos dicho que dentro de la familia aru encontrábamos la lengua aymara, la lengua cauqui y la lengua jacaru. Y en la familia quechua, sin duda, las lenguas quechua. Luego tenemos las lenguas de la Amazonía con sus 17 familias lingüísticas, sus más de 40 lenguas, y las lenguas no amerindias, dentro de las cuales encontramos pues al español y a las otras lenguas que se hablan, ¿no? Inglés, chino, alemán, portugués, etc. ¿Listo? Este cuadrito es muy básico, pero muy práctico. Vamos a ver si nos hacen. Dice, pregunta siguiente número 3. Vamos a ver si hay alguna pregunta por acá. Ya, estamos bien. Dice, actualmente las lenguas amerindias se distribuyen en las regiones andina y amazónica. Sí, las lenguas amerindias se distribuyen en la zona andina y amazónica. Y en la zona andina encontramos hablantes de dos familias lingüísticas. Ajá, justo lo que vimos acá, ¿cierto? Andina, dos familias lingüísticas. En la zona andina encontramos la familia quechua y la familia aru, ¿cierto? Dentro de la familia quechua vamos a encontrar el quechua del norte, el quechua del sur, el quechua central, el quechua costeño central, el quechua incluso amazónico. Entonces el quechua es la lengua amerindia con mayor cantidad de hablantes y una mayor distribución geográfica. Usted está viendo de norte a sur, en el centro, ¿no? El costeño central e incluso en parte de la selva. ¿Listo? Es la lengua más importante, mayor distribución, más importante lingüísticamente hablando. Por cantidad de hablantes y mayor distribución, se habla en diferentes países. Si usted recuerda el mapa de Tahuantinsuyo, recordará pues que la lengua oficial era el quechua, ¿no? Y entonces los países que rodean a Perú eran parte del imperio. Y entonces el quechua no solamente se habla en Perú, sino también se habla pues en Ecuador, Colombia, Brasil, ¿cierto? Encontramos hablantes en Bolivia, Argentina, Chile. Entonces es una lengua supranacional, ¿sí? Se registran cerca de 3,8 millones, ¿no? En Perú, en el censo del 2017. Y la lengua era la lengua pues del imperio, ¿no? Obviamente. Y en el caso de la familia Aru, ¿no? Que también son lenguas andinas, encontramos el Aymara, el Cauqui y el Jacaru. El Aymara es la segunda lengua amerindia más hablada, ¿no? Después del quechua, el Aymara. Se habla en Puno, Moquegua, Tacna. Se habla también en Argentina, Bolivia, Chile y se registran cerca de medio millón de hablantes. Hace algunos 10 años, 20 años eran más de 1 millón, ¿no? Miren, ahora solamente hay 500.000 hablantes, medio millón aproximado. El caso del Cauca y el Jacaru, justo acabamos de ver que el Cauca y el Jacaru están en peligro de extinción. La cantidad de hablantes es mínima. Dentro de los dos, el Cauqui tiene 132 hablantes registrados, que a la fecha es probable que ya sean menos, porque del 2017, ahora es probable que por efectos del COVID, etcétera, hayan muerto bastantes personas mayores, ¿no? Y justamente la población de Jacaru y Cauqui son personas muy mayores. Entonces, esa cifra ya debe estar modificada, ¿no? Por la realidad. En el caso de Jacaru, ¿no? Vamos a encontrar 500 hablantes, ¿no?
también se encuentra en peligro de extinción. Estas dos lenguas de la familia Aru, el Cauqui y el Jacaru, se hablan sin ir muy lejos en Lima, no Lima cuadrada, ¿no? En Lima, departamento. Si usted ve el departamento de Lima, hay una provincia de Lima que se llama Yauyos. En esa provincia de Lima, en Yauyos, ahí se hablan estas dos lenguas de la familia Aru. No en otro lugar, ¿ah? No en Ayacucho, en Cusco, en Puno, en Tumbes, no, 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 no. En Lima. Entonces, estas dos lenguas de la familia Aru son de Lima, de la provincia de Yauyos. Y en la provincia de Yauyos hay diferentes distritos, ¿no? Así como acá que distrito La Victoria, La Molina, San Martín de Porres, Miraflores, ¿no? Entonces, en Yauyos, en la provincia de Yauyos también hay distritos. ¿Dónde encontramos el Cauqui? Dice acá, en el distrito de Catahuasi, ¿no? ¿Y dónde encontramos el Jacaru? En los distritos de Tupe, Catahuasi, incluso Aiza también. Entonces, vamos a encontrar hablantes en esos distritos, dentro de la provincia de Yauyos, dentro del departamento de Lima, pero es la zona de Lima que corresponde a la Sierra Sur de Lima, ¿no? Sierra Sur de Lima. ¿Ok? Listo. A ver, vamos a ver entonces qué cosas nos están preguntando. Vamos a hacer un breve recuento por las familias andinas, ¿no? Dice, actualmente las lenguas amerindias se distribuyen en las regiones andinas, sí, e incluso amazónicas como el quechua. En la zona andina encontramos andinas y amazónicas, lenguas amazónicas y andinas, sí. En la zona andina encontramos hablantes de dos familias, quechua y aru. Según ellos, seleccione la opción que solo aparecen nombres de lenguas amerindias andinas. Entonces aquí lo que me están pidiendo es lenguas amerindias andinas. Cuando usted lea lenguas amerindias andinas, o bueno, lenguas andinas, la pregunta va a ser sencilla. ¿Por qué? Si usted recuerda, en las lenguas andinas encontramos solo dos familias. Una de ellas es la familia quechua. Entonces, todas las lenguas son quechua. Quechua del norte, del sur, del centro, de la costa, de la selva, quechua. ¿Listo? Y en la familia Aru, usted va a encontrar solo tres lenguas. La más hablada, el Aymara. Van dos. La siguiente, el Jacaru. Y la siguiente, el Cauqui. Entonces, cuando usted le hable de lenguas andinas, amerindias andinas, usted las va a poder contar con los dedos de su mano. Eso va a ser muy favorable para que usted pueda responder cualquier pregunta. Y recuérdelo, andinas, quechua, todo lo quechua. Aymara, Cauqui y Jacar. ¿Ya está? Quechua, Aymara, Cauqui y Jacar. Y ya está, ahí tiene la respuesta. No hay más. Y todas las otras lenguas que han visto, ¿qué son? Amazónicas, de la selva, de la Amazonía, ¿cierto? De las 17 familias de la Amazonía. Pero las andinas los puede contar así, así, así. Entonces vamos a buscarlas. Vamos a buscarlas. A ver, alternativa A, tenemos quechua, ahí va uno. Tenemos aymara, ahí va otro. En la B tenemos cauqui, ahí va uno. Aymara, ahí va otro. Quechua, ahí está mi respuesta. ¿Listo? ¿Te das cuenta? Vamos a ir buscando. Yawi, quechua, cauqui. Hay dos. Ayaninka, cauqui, aymara. Ahí hay dos. Yine, quechua, aymara. Ahí van dos. ¿Listo? Entonces, cuando a usted le pregunten andinas, fácil, fácil. Quechua, aymara, cauqui, jacaru. Andinas, andinas. Todas las demás que ha visto, que ha revisado, que hemos visto, que han visto con sus profesores, amazónicas. ¿Listo?
A ver, avancemos un poquito más. Vamos a ver, de todas maneras vamos viendo el chat, ¿hay algo por ahí? Ok. Pregunta siguiente. A ver, bueno, esta es información general, ¿no? Dice acá, 16% son lenguas indígenas, ¿sí? Cerca de 4,5 millones, miren 5, que hemos sacado la cuenta, 5 exagerando 6, 7, ahí está. Lenguas indígenas más habladas: quechua, aymara, asháninca, aguajún, shipibo-conibo, ¿ya? Esas son las lenguas con mayor cantidad de hablantes, en orden: quechua, aymara, asháninca, aguajún, shipibo-conibo, ¿ok? ¿Qué más dice? Lengua indígena más hablada en el Perú: quechua, obviamente, ¿no? El quechua es más hablado en todo el país: norte, sur, centro, costa, selva, ¿ok? Pero si nos preguntaran dónde se encuentra la mayor diversidad, hemos visto en la selva. Menor cantidad de hablantes, ¿ah? Pero mayor diversidad cultural y lingüística, ¿ok? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, las lenguas amazónicas, ¿no? Por ejemplo, acá, si tenemos las lenguas amazónicas, tenemos la familia Aragua con lengua culina, familia Arahuaca con las lenguas que corresponden a esa familia, Bora, Kawapana, Tandoshi, Jaracumbut, Huitoto. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si vemos la lengua Bora, familia Bora, usted va a decir, pero es una familia y hay una sola lengua. ¿Qué es lo que ha pasado? En el momento que se ha hecho el mapa lingüístico, se ha encontrado una sola lengua, pero no quiere decir que siempre haya sido una sola lengua. Deben haber habido más lenguas, pero ya han desaparecido, ¿no? Entonces lo que ha quedado es una de la familia. Es como que usted tiene una familia, ¿no? El papá, la mamá, los tíos, los hermanos, los hijos, los nietos, y de pronto, no sé, pues llega un punto en que solamente hay un miembro de todo ese clan, ¿no? Murieron los tíos, murieron los padres, murieron los abuelos, murieron los hermanos, los hijos, y quedó un nieto. Digamos que pues no ha habido producción en la familia, entonces queda un nieto. ¿Ya está? Entonces queda ahí familia Bora, lengua Bora. Y no quiere decir que haya sido solamente una lengua siempre. No, no, no. Lo que hay ahora es una lengua de esa familia. ¿Listo? De las otras familias, por ejemplo, la familia Jíbaro, Uniche, Pano, Pebayagua, Shimaco, Tacana, Ticuna, Tucano, Tupi-Guaraní, Záparo. Vamos a ver también que así como hay familias que tienen una sola lengua, que si ustedes se dan cuenta es la gran mayoría, miren, la gran mayoría, también hay familias que se han mantenido y se han preservado a lo largo del tiempo, ¿no? Como por ejemplo la familia Pano. Miren, Cacataibo, Cachinawa, Charanawa, Maxis, Shipibo-Conibo, Yaminawa, Nawa, Amahuaca, Cahuapana, Isconagua. Entonces vemos que tiene gran cantidad de lenguas dentro de la familia. Y justamente la lengua Shipibo es una de las 3 lenguas que tiene mayor cantidad de hablantes en la Amazonía, ¿no? Entonces, ¿qué circunstancias habrán habido para que tenga gran diversidad de lenguas? Tienen que ver pues con el aspecto geográfico a veces, ¿no? Que a veces digamos que tienen mayor forma de preservarse, ¿no? Yo me acuerdo cuando hemos viajado a visitar a los Shipibo en alguna de sus comunidades, que teníamos que ir hasta Pucallpa y de aquí a Pucallpa, pues antes pues el avión era inviable porque era costosísimo, pero teníamos que tomar un bus que demoraba 20 horas, ¿no? Y a veces se malograba 22, 24 horas. Y de ahí llegar al puerto, ¿no? De Yarinas y tomar un bote que demoraba de 6 a 8 horas, si es que no se malograba, ¿no? Y entonces un trayecto en bote con motor, con motora, motor, cerca de 6, 8 horas, no es cerca, no es cerca. O sea, si yo quería salir de mi comunidad, tenía que viajar en un bote de motor cerca de 6 a 8 horas para llegar solamente a Pucallpa. Y hay muchas personas que no tienen los recursos para ir a la ciudad
Y hay muchas personas que de pronto en su comunidad pues no tienen interés de llegar a la ciudad y se mantienen en su comunidad. Entonces, por eso es que de alguna manera quizá podríamos hablar de que también tienen gran cantidad de hablantes, porque hay zonas poco accesibles, ¿no? Que de alguna manera ayudan a que se preserve más su aspecto cultural, lingüístico, ¿no? Entre otras características, ¿no? Los Shipibo, por ejemplo, trabajaron mucho el aspecto de vender sus artesanías y sus telares al extranjero. Y no porque ellos viajaron a Europa y dijeron queremos vender nuestros productos, ¿no? Sino que generalmente muchas inversiones europeas llegaron a la Amazonía en busca de información, pues, ¿no? Y se dieron con la realidad de que no tenían servicios de salud, no tenían servicios educativos, no tenían dinero para trasladarse, y entonces comenzaron a formar estas ONGs que de alguna manera ayudaban a que la comunidad subsistiese y tuviera dinero para sus gastos básicos, ¿no? Entonces, han tenido mucho apoyo, por ejemplo, esta comunidad Shipibo conmigo, de proyectos extranjeros, ¿ah? Cuando nosotros llegamos, ellos trabajaban y vendían sus artesanías y sus telares a Europa, y eso yo estoy hablando hace 20 años, ¿ah? Entonces, bajo diversas circunstancias, hay pues familias que se han preservado más que otras que casi están en proceso de extinción, ¿no? En base a sus lenguas. Otra de las familias que también tiene gran cantidad de hablantes, si se han dado cuenta, es la familia Arahuaca, con el Ashaninka. La Ashaninka es una de las lenguas que también tiene gran cantidad de hablantes. Pero también tiene otras lenguas como el Asheninka, el Caquinte, Machiguenga, Jine, Yanesha, Nomatsigenga, Nanti, Chamicurbi, Ñapari, Resir. Es una familia que todavía se mantiene vigente, ¿se dan cuenta? Y hay otra lengua más que también tiene gran cantidad de hablantes. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, ya creo que está acá. La familia jíbaro. La familia jíbaro tiene una de las lenguas también con mayor cantidad de hablantes, que es la lengua aguaruna, o también llamada aguajún, ¿no? Cuando se hizo el inventario lingüístico, se detectó aguaruna. Pero, ¡ay, Tom! No aprietes la computadora, hijita. Entonces, las personas aguaruna que se consideraban decían que no les gustaba que se les denomine aguaruna, sino aguajún. Entonces se incorporó luego esta expresión aguajún, ¿no? Así es que se mantienen las dos, pero digamos que clásicamente se conoce como lengua aguaruna. ¿Listo? Dentro de la familia jíbaro. Ahora, aquí a la izquierda nos hablan de las lenguas supranacionales. ¿Qué cosa quiere decir? Que hay lenguas de la Amazonía que no solamente se hablan en Perú, pues, sino que se hablan con Ecuador, con Brasil, con Colombia, ¿no? Con Bolivia, en la zona de selva, e incluso otras que se hablan en dos o más países, ¿no? Encontramos aquí, por ejemplo, el Achuar y el Wampis. Tom, baja tom. Baja ti. Entonces encontramos también el bore, el ocaína, encontramos el ayaninca, xeninca, cucamocuiramira, culina, matseya, aranagua con Brasil, el ceja con Bolivia, el secoya con Colombia, Ecuador, el huitoto ticunayagua, Brasil, Colombia, gine con Brasil y Bolivia. Entonces existen varias lenguas de la Amazonía que tienen esta característica de ser supranacionales. ¿Ok? Listo, a ver, avancemos ahí. Siguiente pregunta, dice. En la actualidad, las lenguas amerindias, en la actualidad, las lenguas amerindias se encuentran distribuidas en las regiones andina y amazónica, ¿cierto? Marque la opción en la que hay respectivamente el nombre de lengua andina y el de lengua amazónica. Y en examen de pre suele venir eso, ¿ah? Ahora, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, cuando me dicen respectivamente, usted ya sabe, es en ese orden. Y en ese orden me están diciendo que primero debe estar la lengua andina. ¿Listo? La lengua andina. Entonces, eso es lo que voy a buscar. Mire, primero, Aymara andina, Aymara andina, Aymara andina, Quechua andina. Ahí, por ejemplo,
descartado la alternativa D. ¿Por qué? Porque dice Gine, entonces no cumple con esa palabrita respectivamente. Luego me dicen una lengua de la Amazonía. Ya, muy bien. La segunda lengua tiene que ser una lengua amazónica. Eso es lo que me están diciendo, ¿cierto? Vamos a corroborar dónde hay una lengua amazónica, ¿cierto? Según lo que me están pidiendo en esta pregunta número 4. ¿Ya? Encontramos, a ver. Jacaru. No, ese ya descartado. Pero Jacaru es andino. Alternativa, descartada. ¿Se dan cuenta? Amahuaca. Uy, acá sí puede ser, ¿ah? Amahuaca. Ya. Podría ser, sí, sí, sí. Luego dice mochica. Mochica es una lengua ya extinta. Descartado, ¿no? Y era una lengua de la costa incluso. Entonces descartado por los dos lados, porque ella está extinta y porque era de la costa. Acá me están hablando de la lengua amazónica. Luego tenemos quechua y luego tenemos guaraní, pero guaraní no es de Perú, ¿no? Entonces no es una lengua de Perú, entonces no es considerada, pues vamos a ver, andina amazónica, porque esa es la división de Perú. Entonces nos vamos a tener que quedar con la alternativa, vamos a marcar acá, con la alternativa C, que sería la que se ajusta a lo que nos están pidiendo. Lengua aymara y lengua amahuaca. ¿Listo? Ahí tenemos entonces alternativa C. Entonces, así usted va descartando cada vez que le den alguna pregunta de ese tipo. Y recuerde las andinas, que eso le va a ayudar mucho. Quechua, aymara, jacaru, cauqui. Y las demás amazónicas, ¿no? Las demás lenguas eh, originarias amazónicas. ¿Listo? Con eso le ayuda mucho para descartar, por ejemplo, este tipo de preguntas también, donde le van a pedir una andina en específico. Listo. Listo. Pregunta siguiente. Ahora vamos a ver por ahí. Pregunta número 5 dice. Relaciona la columna de las lenguas con la de las familias lingüísticas y luego marque la alternativa que considere correcta. ¿Ya está? A ver, vamos a ver. Dice ahí. Kakinte Yanesha Nanti. Arabela, Iquito, Taushiro, Sharanawa, Kapanawa, Matses. Usted siempre empiece por lo que recuerda más. Y hay algunas familias que usted va a tener que recordar más, porque son aquellas que tienen mayor cantidad de hablantes. Y las otras, pues obviamente por ahí también las voy a recordar, ¿no? Y habíamos dicho familias que tienen mayor cantidad de hablantes. Como por ejemplo, miren, esta familia siempre le va a venir Pano. ¿Qué tiene? Kashinawa, Sharanawa, Yaminawa, Nawa. ¿Se da cuenta que es una expresión muy recurrente? Nawa, 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 Nawa. Kashinawa, Sharanawa, Nawa, Yaminawa. Además de pues Kakataibo, Shipibo, Mahuaca, Kapanawa, etcétera, Matses. Entonces, a veces por ahí va a encontrar algunas similitudes. Es una de las más frecuentes, la familia Pan. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Por ejemplo, si hablamos de la familia Pano, veríamos, a ver, déjenme ver acá. Miren, Nahua, Nahua, Matses, Sharanagua, Capanagua, ¿no? Yaminawa, Matses, familia Pano. Listo. Sabemos que la lengua más con mayor cantidad de hablantes, una de las tres con mayor cantidad de hablantes, es el Shipibo. Pero a veces nos van a poner otras, ya está. Pero la familia Pano se recuerda mucho por la lengua Shipibo, Shipibo con I. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos acá otras lenguas, por ejemplo, Caquinte, Yanesha, Nanti. Miren, Caquinte, Yanesha, Nanti. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos ahí, por ejemplo, miren, Caquinte, ¿no? Caquinte, Yanesha, ¿no? Nanti. Familia también que tiene gran cantidad de hablantes. Arahuaca. ¿Se da cuenta?
La lengua emblemática es el ayáninca, pero a veces no nos la van a poner, pero también hay ayéninca y el caquinte, machiguenga, machiguenga, no machiguenga, yine, yanesha, nanti, chamicuro, ñapari y resiga. Recuerden que es una de las una familia que tiene una de la mayor diversidad en lenguas, ¿no? Familia arahuaca. ¿Ya está? Entonces colocamos ahí la vinculación de caquinte, yanesha, nanti, que corresponde a la familia arahuaca. Ya sabemos que la lengua emblemática es el ayáninca, ¿ya? Pero bueno, las otras también podríamos vincularlas de alguna manera. Y ya pues la otra nos quedaría Arabelo y Quito Taushiro, familia Záparo. Vamos a verificarlo. Familia Záparo, ya está. Al final, familia 17, Záparo, Arabela y Quito Taushiro. ¿Listo? Arabela y Quito Taushiro. ¿Ok? Proceso de extinción, sí, pues es lo que indica aquí. Y lo vinculamos. ¿Listo? Arabela, Iquito, Taushiro, alternativa C, familia Záparo. ¿Listo? Pero esas de aquí conviene que las recuerden mucho, la familia Pano y la familia Arahuaca, porque ya saben que emblemáticamente Pano Shipibo, Arahuaca Xáninca, pero a veces nos van a poner pues las otras lenguas, ¿no? Que no son tan emblemáticas ni conocidas, digamos. ¿Listo? Esa es la relación correcta de la pregunta número 5. Pregunta siguiente, vamos a ver pregunta número 6. Por aquí debe estar la 6. Uy, ya, la 6 es español. Ya está. 6 español. A ver, vamos a ver. Cualquier cosita escriben en el chat, jóvenes. Vamos viendo, no se preocupen. Voy a prender la luz un ratito porque yo ya no veo por acá. Está muy oscuro. A ver, un ratito. Denme chance de ir a prender la luz. Listo. Sí, he prendido la luz. Ahora vamos a ver si es un poquito más claro. Con fe. Ya está, un poquito más claro. Listo. La lengua española es una de las más habladas en todo el mundo. Existen millones de personas de diversos países que la utilizan brindándole características diferentes de acuerdo con el lugar donde se emplea. Elija la alternativa cuya serie presenta afirmaciones verdaderas respecto a la lengua española. ¿Ok? Pregunta número 6. Vamos a ver, la lengua española, ¿no? Eso es lo que nos trae en esta pregunta. Lengua más hablada en el mundo, ¿cierto? Existen millones, características diferentes de acuerdo con el lugar donde se habla. Y nos dice que elijamos la alternativa cuya serie presenta afirmaciones verdaderas. Entonces me piden que diga cuáles son las afirmaciones verdaderas respecto al español. ¿Ok? Vamos a ver. Dice, en las Islas Canarias y Grecia se hablan dialectos de la lengua española. Isla Canaria y Grecia. Tendría que ver el área dialectal del español. Vamos a ver si tenemos por aquí la diapositiva del área dialectal del español. Acá está. El área dialectal del español dice Europa, Islas Canarias, ya, España, Rumania, Grecia. Entonces, en Europa encontramos las Islas Canarias, encontramos Grecia, Rumania, España. Entonces, sí, pues, si nos hablan de el español, veremos que en Europa el área dialectal comprende estos espacios geográficos y así como hay el español que se habla, también presenta, pues, dialectos del español. ¿Por qué? Porque es zona dialectal, que implica personas que tienen como lengua materna al español. ¿Sí? Personas que tienen como lengua materna al español. Y ahí encontramos área dialectal. ¿Ok? También vemos que en Asia, pues hay español como área dialectal,
Filipinas, Turquía, Israel. Uno dirá, pues Filipinas, ¿cómo va a ser que el español llegó a Filipinas? ¿Cierto? Así como llegó a América. ¿Cómo es que llegó de Europa a América? ¿No? De la misma manera que llegó al Asia, de la misma manera que llegó a África. Así, igual. Filipinas, por ejemplo, fue una colonia de la corona española. Por eso es que hay hablantes de lengua materna de español. Y luego fue una colonia de los ingleses. Por eso es que también hay personas que hablan inglés como lengua materna. Y después de la dominación, ahora tienen una de sus lenguas originarias como su lengua oficial. Entonces, si hablamos de Filipinas como tal, vamos a encontrar que a lo largo de los años, debido a las diferentes invasiones, conquistas, colonias que han habido, en Filipinas encontramos el español como área dialectal, encontramos el inglés como área dialectal y obviamente sus lenguas originarias previo a la llegada pues de la corona española y previo a la llegada de los ingleses, ¿sí? Y en el caso de África tenemos Guinea Ecuatorial, ¿no? En el caso de América sabemos pues que es el 90% de los hablantes de la lengua que están pues distribuidos en principalmente América del Sur, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Archipiélago de los Galápagos, Ecuador, Isla de Pascua, Chile. En América peninsular, que viene a ser justamente lo que corresponde a, uy, lo que corresponde a Centroamérica, Cuba, República Dominicana, ¿cierto? Puerto Rico. Y en caso de Centroamérica tenemos a Honduras, Salvador, Nicaragua, Panamá, Guatemala, e incluso en América del Norte, ¿no? En Nuevo México, Arizona, Texas, California, ¿no? Digamos que en gran parte de Norteamérica, solo que digamos que si hablamos como área dialectal, donde hay personas que tienen como lengua original o lengua materna al español, básicamente hablaremos pues de Nuevo México, Arizona, Texas, California, ¿no? Principalmente. Listo. A ver, vamos a ver entonces qué es lo que decía en esta pregunta número 6 estábamos, ¿no? A ver, pregunta número 6. Dice, en Islas Canarias y Grecia se hablan dialectos de la lengua española, entonces diríamos que sí, porque tienen el español como área dialectal. Entonces diríamos ahí, verdadero, ¿listo? Verdadero. El español, el francés y el vasco pertenecen a la familia romance. Mm, Diríamos que español sí, diríamos que francés sí, pero el vasco no pertenece. ¿Mm? Si recordamos un poquito las lenguas de la familia romance, serían estas, ¿cierto? El español, el italiano, el rumano, el catalán, el gallego, portugués, francés, sardo, provenzal y reto románico. Por lo menos los que están vigentes, ¿no? Hay otras lenguas que incluso se extinguieron, como el dal- dálmata o dalmático, se le llamaba. También cuando hubo una suerte de español y árabe, que era algo así como el mozárabe, porque los árabes invadieron la península más de 700 años, pero luego fueron expulsados, ¿no? Entonces, al ser expulsados, como que la lengua no se termina de fijar por completo y al ser expulsados es como que no quieren vestigios de vínculo, algo así, ¿no? Y entonces no se considera pues tampoco porque no quedó pues ya en ciertas circunstancias, ¿no? De contemplar parte de la familia romance. Pero los que tenemos ahora van a hacer esto. Entonces, cuando me dicen lenguas de la familia romance, estas son las que yo debería tener en cuenta y recordar. Pero, ¿qué sucede? Miren, neolatinas. Esta palabrita nos dice mucho. Las palabras, las lenguas neolatinas quiere decir las nuevas lenguas que se formaron
a partir del latín, ¿no? Neolatinas es eso, las nuevas lenguas que se formaron a partir del latín. Estas son. Y se le llama también, pues, lenguas romances, lenguas románicas, e incluso le dicen lenguas románticas, ¿ok? Y obviamente lenguas neolatinas. Entonces, digamos que va a haber un quiebre, ¿ah? Miren, si son las nuevas lenguas provenientes del latín, se habla de el latín como punto central. Entonces, ¿qué diríamos? Vamos a ver una hojita en blanco, miren. Si hablamos, por ejemplo, de que, pues, no sé, llegan los romanos a la zona peninsular, ¿no? Así, chuchón, 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 llegan los romanos a la zona peninsular, con el latín, ¿cierto? Listo. Pero el latín habían dos variedades, la culta y la vulgar. Pero ¿quiénes eran los que trasladaban la lengua a lo largo de las zonas conquistadas? Los soldados. Y entonces el latín vulgar, ¿cierto? Vulgar es el que se expande. Y ese latín vulgar da formación a las lenguas de la familia romance. ¿Listo? Estas lenguas de la familia de romance, ya visto, se les llama neolatina. Listo. Pero ¿qué sucede? Cuando llegan los romanos a la zona peninsular y se establecen, conquistan territorios, etcétera, y se expanden y crean la familia romance con las nuevas lenguas latinas, existían zonas, ¿no? Que vivían tranquilamente, ¿no? Pueblos que vivían tranquilamente, sin problema, y entonces existían pueblos con sus propias lenguas. Y entonces esos pueblos con sus propias lenguas, como el pueblo, vamos a tener acá, celta, íbero, ¿cierto? Griego, púnico, poner acá, púnico, fenicio, lengua tartesia, ¿no? Lengua vasca. Vivían ahí tranquilos los pueblos con sus propias lenguas. A estos pueblos con sus propias lenguas que se encontraban antes de la llegada de los romanos con el latín, se les conoce como lenguas prelatinas. O sea, lenguas previas existían previo a la llegada del latín. ¿Ok? Pero llegan los romanos con el latín y generan las nuevas lenguas latinas, neolatinas. Pero como ya existía gente viviendo, pueblos viviendo y cada uno con su lengua, se les denominó lenguas prelatinas, previo a la llegada del latín. Y a los pueblos se les llamó pueblos preromanos, porque cuando llegan los romanos con el latín, en ese lugar vivían otras personas. Entonces, los pueblos de esa zona se les llamaban preromanos, que existían en esa zona de la península previo a la llegada de los romanos. ¿Ya? Entonces, estas lenguas prelatinas también les dicen, pues, prerromanas, ¿no? En fin. Entonces, eso es más o menos tenerlo un poquito claro. ¿Ok? Y esas lenguas prelatinas, prerromanas, vamos a ver si las tenemos por aquí. Me parece que por algún lado he puesto. Ahí está, mira. Tenemos aquí las lenguas prerromanas, las lenguas prelatinas, ¿no? Que vivían tranquilamente en la zona peninsular antes de la llegada de los romanos y antes de la llegada del latín. Es el vasco, celta, íbero, tartesio, púnico, fenicio, griego. Entonces, cuando le diga, identifique el enunciado que tiene lenguas prerromanas, usted ya sabe, las lenguas que existían en la península antes de la llegada de los romanos. Dice, prelatinas es lo mismo, lenguas que existían antes de la llegada del latín, ¿ok? Y cuando les digan lenguas neolatinas, entonces son las nuevas lenguas latinas
que se formaron cuando llegaron los romanos a la zona peninsular. Y además de llamarse nuevas lenguas latinas, se les llama también lenguas romances, románicas por los romanos o románticas, porque hay una suerte de apogeo del romanticismo. ¿Ok? Eso tiene que estar claro. Llega el latín a la zona peninsular, pero hay un antes y hay un después. ¿Ok? A ver, pregunta número 7 estábamos, ¿no? Ya dice. El latín fue el idioma utilizado durante el Imperio Romano, ¿cierto? Sin duda. Y que luego se extendió a otras zonas de Europa, dando origen a otras lenguas denominadas neolatinas. Ya está. Entonces, si nosotros nos hemos situado bien, podríamos ya tener más o menos nuestra respuesta. ¿Listo? Lenguas neolatinas. ¿Ok? Origen a otras lenguas que son las neolatinas. Marque la opción en la que se presenta solo, esta palabrita también es importante, ¿ah? Solo nombres de lenguas romances. Entonces, solamente me piden lenguas romances, románicas, románticas, es decir, neolatinas. Punto. Vamos a ver. En ese sentido, ¿qué vamos a descartar? Las que no son neolatinas. Es decir, generalmente cuando viene una pregunta de neolatina, me van a poner prelatinas. Entonces tengo que eliminar las prelatinas. Y ahí me quedo con menos alternativas. ¿Ah? Mire, eliminemos las prelatinas. Catalán, sardo, romanche. Ah, ya creo que ahí está. Sí, tenemos. En dos, celta. Ahí está. Eliminamos celta. Provenzal, íbero. Eliminamos íbero porque es la lengua íbera. Español, francés, italiano. Ya, ok. Provenzal, portugués, vasco. Ahí está. Esas tres lenguas, celta, íbero, vasco, son prelatinas, porque son de los pueblos que estaban antes de la llegada de los romanos. Y tenemos nuestra respuesta. Mira, catalán, correcto. Sardo, correcto. Romanche, correcto. Español, correcto. Francés, correcto. Italiano, correcto. Ahí tenemos 3-3, pero en los otros había solamente, en el 2 había solo provenzal, en 3 había provenzal y portugués, por lo que nos quedaríamos con alternativa 1 y con alternativa 3. Y alternativa 1 y alternativa 3 sería la alternativa D, nuestra respuesta. ¿Listo? Entonces siempre que les vengan lenguas neolatinas, usted descarte las prelatinas. Y ahí tiene su respuesta. De repente las romances neolatinas no se acuerdan porque son muchas, pero las prelatinas son poquitas, ¿sí o no? Usted siempre va a recordar lo que le es más fácil. Ya las romances neolatinas un montón, ya. Pero las prelatinas, ¿cuáles son? Estas que vimos por aquí. Ahora, ¿dónde estaban las prelatinas? Déjenme ver. Acá está. Miren, tartesio, celta, vasco, griego, íbero y púnico-fenicio. Son menos, ¿ah? Tartesio, celta, vasco, griego, íbero, púnico-fenicio. ¿Ok? Recuerda las prelatinas y las otras que más o menos ha visto serán pues las lenguas neolatinas, románicas, románticas o romances, como se le quiera llamar. ¿Listo? Vamos a ver un ratito su chat, a ver si está por ahí algo. Ya, ¿no? Sí, sí. A ver, vamos a ver, pregunta número 7. Debemos estar pregunta número 7. Vamos a ver qué pregunta estamos. 6, 7, allá, 8. Vamos a ver, pregunta número 8. Pregunta número 7. Antes de la llegada de los romanos, antes ya cuando le dijeron eso, ya usted atento, mire, atento. Antes de la llegada de los romanos, usted ya sabe, los romanos llegan a la zona peninsular. Y antes, ¿qué existían?
Los pueblos prelatinos o los pueblos también llamados prerromanos. Es decir, lo que acabamos de ver. Púnico fenicio, tartesio, vasco, griego, íbero, celta. Ahí está. Antes de la llegada de los romanos. La península ibérica estaba habitada por diversos pueblos que empleaban diferentes lenguas, las cuales fueron denominadas prelatinas, ¿está? Prelatinas, o denominadas prerromanas o prerrománicas. Según ello, seleccione la alternativa que presenta solo, ya, esa palabrita también es clave, ¿ah? Atento, solo nombres de dichas lenguas. Ya está, eso es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo esto de acá, los nombres de los pueblos y los nombres de las lenguas. ¿Listo? Vamos a subrayar donde tenemos sol. A ver, tenemos acá griego, correcto. Celta, correcto. Provenzal, descartado. Celta, correcto. Único fenicio, correcto. Sardo, descartado. Íbero, correcto. Vasco, correcto. Celta, correcto. Esta es nuestra clave. Sigamos a ver. Celta, correcto. Íbero, correcto. Romanche, descartado. Gallego, descartado. ¿Mm? Árabe, no hay árabe, no hay árabe ahí. Descartado, ¿no? Lengua griega, correcto. Ya está. Entonces, si usted recuerda, esas 6 lenguas prerromanas o prelatinas tienen un universo ganado frente a las lenguas romances, que son en mayor cantidad y que quizá no las va a recordar todas fácilmente, pero las prelatinas o las prerromanas que estaban antes de la llegada de los romanos son esas 6. Púnico fenicio, tartesio, vasco, griego, íbero, celta. ¿Listo? Más sencillo. Así como las lenguas andinas que usted recuerda frente a las amazónicas, igualito. Las lenguas prelatinas o prerromanas, recuérdelas frente a las lenguas romances. ¿Ok? Listo. Pregunta Disculpe, siguiente. una Sí. consulta. ¿Romanche es igual a romano? ¿Son la misma lengua? Hay denominaciones que se pueden utilizar en un caso o en otro. Miren, aquí por ejemplo, ¿dónde estamos? Aquí. Cuando vemos acá las lenguas de la familia romance, tenemos aquí a estas que tienen doble denominación. Provenzal, que también se les llama occitano, y romanche, que también se le llama retorrománico. Entonces, utilizar una u otra expresión es válida. Cualquiera de las dos en realidad. No es como decir español y castellano, digamos, ¿no? Entonces, ¿español y castellano es lo mismo? Sí. Antiguamente se decía, no, que el castellano, preferencia porque viene del pueblo de Castilla, y entonces es castellano y no español, pero la RAE no se hace problemas y la RAE dice que los dos son válidos. Entonces, de la misma manera, ¿no? Romanche es similar a decir retorrománico y occitano similar a decir provenzal. ¿Ok? En los otros casos sí hay una nada más, castellano, italiano, rumano, catalán, gallego, ¿no? Portugués, francés, sardo. ¿Mm? Rumano. ¿Ya está? Ok, mis gracias. Listo. A ver, avancemos entonces. Avancemos entonces. Pregunta número 9, ya estamos, ¿no? 9. A ver qué hora es, Dios mío. Ahí estamos bien. Ya, pregunta número 9. Vamos a ver el chat, de repente por ahí en algo. No. A ver. Dice, el español o castellano hablado en el Perú, ya, vamos a poner ahí, subrayar eso. El español o castellano hablado en Perú. Dice, presenta variación por el contexto formal o informal de su uso. Sí.
y también por la zona geográfica, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de contexto formal o informal, se habla contexto formal, hablamos del dialecto estándar, por ejemplo, y por zona geográfica se habla de dialecto regional o geográfico, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner por su zona geográfica, se dice también dialecto regional, ¿no? O también dialecto geográfico, pero generalmente es dialecto regional. Y por contexto formal, dialecto estándar, ¿no? Ahí hablamos del estándar. A ver, ¿qué más dice acá? Por el grupo social, también, ¿no? Y nivel socioeconómico, ya. De acuerdo con esta afirmación, señala la alternativa que presenta característica del español andino. En realidad, hay varias características que hacen referencia al español de Perú. Algunas son más de la selva, algunas son más de la sierra, y hay algunas que son incluso de selva y de sierra, porque no hemos visto pues que el quechua se habla en la zona andina y en la zona de la selva. Entonces, no hay un límite específico, digamos, a veces, ¿ah? Porque si hablamos del quechua, que es una lengua andina y que también se habla en la selva, entonces el español, ¿qué se considera? ¿Andino o amazónico? ¿No? O sea, si es el quechua andino, pero está en la selva, entonces español, influencia del quechua que es andino, pero que a la vez se habla en la Amazonía, ¿no? Que es el quechua amazónico. Entonces, a veces hay límites que no son muy estrictos, ¿no? Pero dentro de las características de forma general del español de Perú, vamos a encontrar algunas de estas. Por aquí lo he colocado, ¿no? ¿Dónde lo he puesto? Por aquí, ¿dónde está? ¿Lo puse? ¿No lo puse? Acá está. Mira, por ejemplo. Variedades del castellano de Perú, ¿no? A diferencia de otros países o a diferencia de la zona peninsular de España, cuando se habla de, por ejemplo, Perú, se detallan ciertas características del uso del español en las zonas de Perú. ¿Pueden haber coincidencias con otros países? Puede ser, porque el quechua se habla en Perú y en Bolivia, ¿cierto? Entonces, habrán características del español de Bolivia que quizá también sean similares al español de Perú, pero además tendrán otras, ¿no? Otras características. Por ejemplo, dice flexión y derivación de los adverbios, ¿no? Flexión y derivación de los adverbios. Entonces, si nosotros sabemos más o menos, podemos recordar en gramática que los adverbios son palabras invariables, o sea, palabras que no varían, ¿no? Entonces no debería haber flexión, ¿no? No debería haber derivación. Por ejemplo, en la palabra poco, ¿no? A veces yo digo poco y digo poquito, y digo poquitito, y a veces digo poquititito, y a veces incluso en el norte dicen poquisísimo. Entonces, ¿qué pasa si poco es un adverbio y me están diciendo que es invariable, ¿no? Por circunstancias regionales, ¿no? De características de una región específica, de la Amazonía, de los Andes, etcétera, se dice que los adverbios suelen flexionarse y derivarse, ¿no? Y esa es una de las características del español de Perú, por ejemplo. La palabra medio es un adverbio, medio enredado, pero también se expresan como medios enredados. No es lo correcto según el estándar, pero es parte de las variaciones según las características del español de Perú. ¿Se dan cuenta? Incluso cuando dicen, mi mamá está, no dicen medio molesta, sino dicen media molesta. Entonces, no es según el estándar lo correcto, pero es parte de las características del español de Perú, flexionar y derivar los adverbios. ¿Ok? Otro, alternancia vocálica e-i o u. Por ejemplo, cuando dicen fideos, y en vez de decir fideos, dicen fidius, ¿no? Fidius. Yo me acuerdo cuando había una persona muy mayor, ¿no?
Y me dice, ¿qué van a cocinar? Me dice. Yo le digo, ahorita vamos a hacer fideos con salsa. Ay, fideos. No, abuelita, fideos. Ay, fideos. Entonces había esta circunstancia donde alternaban la E con la I. O sea, cuando yo le decía fideos y me decía fideos. Entonces es parte característica del español de Perú. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿No? O sea, ¿cómo es que pasa eso? Porque hay zonas donde el español está en límite con comunidades que hablan otras lenguas, como el quechua, el aymara o lenguas amazónicas, ¿no? Y entonces hay características de estas lenguas originarias que se plasman en el español. Y entonces una persona que, digamos, su lengua originaria, no sé, puede haber sido el quechua, ¿no? Y luego aprende el español, pero quizá no de una forma apropiada, sistematizada, sino de repente como un poco de español, no por completo. Entonces, utiliza rasgos de su lengua originaria en esta nueva lengua que ha aprendido. Entonces, en vez de decir fideos, dice fedeos. Hasta le cambia el tono, ¿no? Hasta le cambia el acento. No dice fideos, sino fedeos, incluso. Entonces, lo adecua a características de su lengua originaria. Entonces, eso es lo que pasa cuando tenemos estas diversas variedades del castellano, variedades de castellano en Perú. ¿Cuántas lenguas tenemos? Infinidad. ¿Cuánta influencia puede tener el español? Infinidad de influencia por las lenguas andinas, por las lenguas amazónicas. ¿Se da cuenta? Yo me acuerdo que un tío a veces me decía, no, hay personas que no saben hablar el español, ¿no? Y, tío, sí, pues seguro, ¿no? Claro, uno no aprende por completo, pues de repente, ¿no? Me dice, por ejemplo, estaba en tal zona, ¿no? Y en vez de pronunciar tal palabra, lo pronuncian de esta otra. Y yo le digo, pero esas personas, su lengua originaria, su lengua materna, ¿es el español? No, 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 hablan una lengua de la zona, ¿no? Entonces tiene interferencia, tío, le digo. Entonces su lengua originaria es una, y al haber aprendido el español ya de adulto, como segunda lengua, y no de un sistema formal quizás, sino así un poquito, como puede, entonces tiene una interferencia y entonces utiliza rasgos de su lengua materna en esta segunda lengua que sería el español. Es como, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos inglés, ¿no? Entonces, cuando uno aprende inglés o aprende otra lengua, imagínate que una persona que habla inglés nos escucha hablando, por Dios mío, nos jala, ¿sí o no? Nos reprueba, ¿no? No le ponemos a veces el tono, no le ponemos el acento donde se debe, pronunciamos como queremos, no pronunciamos como debería sonar, ¿no? Por ejemplo, cuando esa palabra, ¿no? Que es lo siento, ¿no? En inglés. Cuando te enseña el profesor te dice sorry, y entonces uno dice, lo ve y dice, profesor, ahí dice sorry. No, no es sorry, es sorry. Pero, ¿cómo? Sorry. Y entonces, pero ahí dice sorry, profesor, sorry. ¿Y qué es lo que pasa? En el español no existe la R retrofleja, que es esa R. Sorry. Si usted pronuncia sorry, usted sienta como la puntita de su lengua se va hacia arriba. Sorry, sorry. Y entonces no es un sonido propio del español, ¿se da cuenta? Entonces al inicio uno va a decir, sorry, profe, sorry. No, sorry. Sorry, sorry. No, tampoco sorry, es sorry. Pero ese sonido no hay en español. Pero tienes que aprenderlo porque es de la otra lengua. Coloca tu lengua hacia arriba y dale una vueltita, como si quisieras enroscarla. Entonces como es, sorry. Y es una R retrofleja que no hay en el español. Entonces imagina cuando uno aprende otra lengua, comete un montón de errores, ¿no? Pero tenemos un profesor que nos está ahí machacando. Así no, así no, así no, así sí, así sí, así sí. Pero una persona que aprende el español como segunda lengua en una zona donde no tiene un profesor, sino más bien lo aprende como puede, ¿no?
Entonces, digamos que su pronunciación no va a ser la ideal, su gramática quizá no va a ser la estricta, y entonces van a observarse estos rasgos característicos del español de Perú. ¿Se da cuenta? Es igualito como cuando uno aprende otra lengua. Igualito. Dice, abundancia de diminutivos y aumentativos. Chico, chiquillo, bravo, bravucón, ¿no? Entonces, características de esta variedad de castellano de Perú, del español, es el uso, dice, desmedido de aumentativos y diminutivos. Es lo que generalmente sucede, ¿no? Cuando dicen grande, grandazo, grandazazo, grandazazo, dicen, entonces, uso desmedido, sin duda, tanto en la zona norte como en la zona sur, ¿sí? Elisión de la D. Y ya, por ejemplo, cuando uno, en vez de decir cuñado, cuñado, ven aquí, cuñado, uno dice cuñado, cuñado, ya pues cuñado, ¿no? Cuñado o cuñado, pescado o pescado. No, señorita, yo no digo pescado, yo digo pescado. Correcto, es el estándar, pero hay ciertas zonas donde la D desaparece en la pronunciación. Es parte de las características del español de Perú. Yeísmo. Perú se caracteriza, ¿cierto? Porque en vez de utilizar la lateral palatal de la doble L, utiliza la Y, ¿no? Entonces, en vez de decir mantequilla, ya, mantequilla, dice mantequilla. En vez de utilizar la ya, utiliza ya. Y eso es yeísmo. ¿Se dan cuenta? Pero hay ciertas zonas de Perú, en la zona andina, donde sí se utiliza la doble L, ¿ah? Sí se utiliza la lateral palatal, que es la pollo, mantequilla, llama. Claro, en la zona de la sierra, yo he escuchado. Pero en costa, digamos, o en otra zona, norte, sur, se utiliza la Y. Mantequilla, pollo, llama, ¿no? A esa circunstancia, en vez de utilizar la lateral palatal y utilizar la Y, se le llama yeísmo, por ejemplo. ¿Mm? Luego tenemos aspiración de S como una J suave. Ujú. En vez de decir pisco, yo voy a ir a pisco, yo voy a tomar un pisco, entonces digo, voy a ir a pisco, pisco, pisco. Entonces se aspira, dice, ¿no? Pisco. Me dice, pero, señorita, ¿cómo que se aspira si la H en el español no existe? Pero la aspiración sí se da en otras lenguas. Entonces, hay P aspirada también, por ejemplo, en el inglés, ¿no? En vez de decir P de papá, es, entonces, hay aspiración, así como en el inglés, en otras lenguas. Y entonces ahí hay una influencia, ¿se dan cuenta? Entonces, no siempre todas las personas en todas las regiones van a decir pisco, sino van a decir pisco, pisco, porque tienen influencia de otra lengua. Es lo que generalmente va a pasar. Y por eso hay esa diferencia, ¿no? En esta característica del español de Perú frente al español de España, frente al español de Colombia, frente al español de Bolivia, frente al español de Ecuador. Entonces, estas son parte de las características del español de Perú. ¿Que algunas se compartirán con otros países? Sí, pero que no van a tener exactamente las mismas, obviamente. ¿Mm? También se habla de alteración de género. Ellas llegaron preocupados por el frío. Entonces, si digo ellas, lo ideal es que diga preocupadas, porque así lo marca el español. Pero si tienen una lengua, digamos, amazónica, ¿no? O andina, donde la marcación de género no es resaltante o no hay, entonces yo no sé qué poner, ¿no? Entonces pongo cualquiera. Cuando una persona tiene influencia de otra lengua, ¿no? Por ejemplo, mi lengua originaria es, no sé, pues japonés, ¿no? Entonces ahí digamos que no hay género, supongamos, ¿no? Entonces cuando digo un pronombre,
y utilizo un adjetivo, en japonés no hay, porque es uno solo. Pero cuando hablo español, aquí sí hay. Y entonces, ¿qué pasa? Tengo interferencia. Y entonces, a veces lo usaré de forma correcta y a veces no, porque mi lengua materna tiene rasgos gramaticales característicos que crean esta influencia con esta otra segunda lengua. ¿Se dan cuenta? Y eso sucede, por ejemplo, en alteración de género, ¿no? ¿Qué más dice? Alternancia consonántico FX. Ah, en vez de decir fideos, digo juidios. Yo he escuchado eso también, ¿no? En vez de fideos, fedeos, también donde dice fideos, y dice, ah, le vas a poner juidios. ¿Cómo? Juidios, pero no es juidios, es fideos. Juidios, pues. Entonces, existe esa circunstancia de alternancia consonántica también, por influencia, ya saben, de otra lengua, que suele ser la lengua materna, ¿no? Leísmo, loísmo, uso indebido de le, uso indebido de lo, ¿no? Le vi llegar, cuando en realidad debería ser la vi llegar a ella o lo vi llegar a él. No hay un le, no hay objeto indirecto, pero uno suele utilizar de forma inadecuada le, porque en algunas expresiones el objeto indirecto es le, en la gran mayoría, digamos. Entonces uno dice, le vi llegar, pero a él o a ella, a él. Ah, entonces es lo vi llegar. Sí, 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 le vi llegar, le vi llegar. Entonces, el le suele utilizarse como objeto indirecto y a veces uno suele confundirse en expresiones donde no hay objeto indirecto, pero igual lo usa. Se lo ve bien. Ahí ese lo es inadecuado, porque aquí sí hay objeto directo, objeto indirecto. Entonces debería ser se le ve bien. Aquí sí hay. Entonces, eso tiene que ver con la presencia o ausencia del objeto indirecto que involucra estas circunstancias de uso indebido del le y uso indebido del lo, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? A ver acá. Dice doble posesivo. Era mi casa. Pero en vez de decir solamente era mi casa, dicen era mi casa de mí, ¿no? Y uno dice, pero eso no es normal, decir era mi casa de mí, no, pues porque si era mi casa, ya dice que es mía, ¿no? O sea, ¿para qué voy a decir de mí otra vez? Pero lo que pasa es que también hay lenguas, ¿no? Donde se utiliza doble posesivo, pues que, y no son lenguas del español. No, no es el español, sino son otras lenguas, ¿no? Y ese rasgo se jala, como ustedes más o menos están comprendiendo, ¿ok? En vez de decir la esposa de Javier, dicen su esposa de Javier. Entonces, estas características son propias del español de Perú. Doble posesivo, leísmo, loísmo, alternancia consonántica, alternación de género, aspiración de la S, yeísmo, elisión de ciertas consonantes como la D, en posición intervocálica o en final de palabra, abundancia de diminutivos aumentativos, alternancia vocálica e I o U, flexión, derivación de adverbios, entre otros, ¿no? Principalmente estas son las características del español de Perú. ¿Ok? Uy, estamos viendo una pregunta, ¿no? Ya, esta de acá, ¿qué dice? La 10, la 11, pero ¿dónde estábamos? Ay, Dios mío, me perdí. Ah, la 9, ya. Dice, es frecuente, ya, características del español, pero acá dice andino, ya. Español andino. A veces hay un límite muy corto entre español andino, español amazónico, pero bueno. Dice acá, pregunta número 9. Es frecuente el uso de doble posesivo, como decir su casa de mi primo, ¿ya? Y vemos el doble posesivo, su, mi. Y lo adecuado sería la casa de mi primo. Entonces, en vez de haber solamente un posesivo, hay dos posesivos, ¿ya? ¿Qué más dice acá?
Se percibe en algunas palabras la elisión de la consonante oclusiva D. Palabras, elisión de la consonante oclusiva. Ya. Guambra, guambrilla. Son términos de uso continuo en este castellano. Ya. Aspiración de la S. Ok, como en pisco. Pisco. Se percibe como una J suave. Ya. Se evidencia la realización frecuente del fenómeno denominado yeísmo. Entonces me están diciendo que en vez de utilizar la lateral palatal, utilizo la Y. ¿Listo? Esas son las características que me están mostrando en esta pregunta. Y me dicen cuál de ellas sería del español andino. Veamos. Por ejemplo, esta de aquí, la última, la E, no podría ser. ¿Por qué? Porque en la sierra generalmente sí se usa la doble L, la lateral palatal. Llama, pollo, llave. Entonces, ¿se evidencia el yeísmo? No. En la sierra prácticamente no se evidencia yeísmo. En costa sí, pero en la sierra no. Entonces, no forma parte. Descartado este de acá. Vamos a ver, descartado. Aspiración de la consonante, ¿no? Pisco. En vez de decir pisco, pesco. Generalmente cuando hablamos de aspiración se asume más de la zona amazónica. Entonces, en ese caso, descartado. Guambrilla. Guambrilla, bueno, yo he escuchado cuando he viajado a zona norte, en costa, y también en zona de selva, ¿no? En zona andina he ido, pero no he escuchado la expresión guambra, guambrilla, como si se escucha en la selva. Guambrilla, has ido a comer, has llevado tu guambrilla, dice. Entonces, descartado como andino. ¿Mm? Se percibe en algunas palabras la elisión de la consonante oclusiva de como pescado. Yo, por ejemplo, no he escuchado pescado elisión, sino más en zona de costa, más que todo, no en zona andina, ¿no? Es frecuente el uso de doble positivo, como en su caso de mi prima, por ejemplo. Hay personas que utilizan el quechua y suelen utilizar abundancia de posesivos, ¿no? Porque dicen que es como que hay algo muy cercano. Yo le preguntaba a una amiga que es quechohablante y le decía, pero ¿cómo es eso del doble posesivo, la abundancia de posesivos? Y me decía, lo que pasa es que el quechua, ¿cómo te explico? Es una lengua que se expresa mucho cariño, que se expresa mucha cercanía, que hay mucha calidez de por medio y entonces se utiliza mucho diminutivos aumentativos, se utiliza mucho posesivo, como es mío de mí. Entonces, sí hay esta característica de doble posesivo, por ejemplo, en el español andino, ¿no? Que también se usa en otras lenguas, creo, de la Amazonía también, yo he visto, pero digamos que si vemos como una característica propia del español andino, podría ser una de ellas, que no excluye incluso los otros casos, pero podríamos considerarlo más que las otras alternativas. ¿Ok? 9, digamos, vamos a ver la 10, ¿qué dice? De acuerdo con el origen de las palabras, establezca la relación correcta entre las palabras subrayadas y su procedencia. A ver, vamos a ver. Origen de las palabras. Relación correcta entre palabras subrayadas y su procedencia. Cuando hablamos de la procedencia de las palabras, miren, en esta diapositiva nos muestra un poquito, ¿no? Justamente el origen. Pero ¿qué es lo que sucede? Si recordamos la lengua como tal es un producto de la historia. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a buscar una hojita en blanco, rápidamente. Uy, no hay hoja en blanco, no hay hoja en blanco, no hay hoja en blanco, no hay hoja en blanco. Aquí, miren, la lengua como tal es un producto de la historia. Entonces, ¿qué sucede? Tiene una línea en la cual se desenvuelve. Entonces, tal como hemos visto en el caso del español, por ejemplo,
¿no? ¿Qué sucede? En el caso del español, y no me salió la O, ya, español, ¿no? Nace en un punto. A partir de, sabemos, el latín vulgar. ¿Listo? Luego que nace, forma parte de una familia, que es la familia Romance, y luego empieza su trayecto. Y en ese trayecto, por ejemplo, los árabes, ¿no? Invaden la zona peninsular por más de 700 años. Entonces, el español se nutre del árabe, ¿se da cuenta? Y entonces, a esas palabras que se insertan en esos más de 700 años al español, se les denomina arabismos. Sigue. ¿Y qué pasa? Hay pueblos con los cuales tiene luchas, como los alemanes, que es el pueblo, eh, germánico. Y entonces el español se nutre de los germanismos, que son del alemán. Sigue, y entonces de pronto, digamos, llega a América y tiene contacto con diversas lenguas en América, como por ejemplo del quechua, aymara, shipibo, taíno, nahual, maya, etcétera, 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 todas las lenguas de América, ¿no? Entonces el español se nutre de préstamos lingüísticos llamados americanismos. Entonces, el español como lengua, como producto de una historia, ¿no? Nace, crece, se desarrolla y quizá en algún punto muere, como muchas de las lenguas. Más adelante, quizá, quién sabe. Pero en ese camino, en ese trayecto, se ha nutrido de muchas otras lenguas por diversos criterios. Conquista, invasión, contacto, globalización. Y entonces a todas estas palabras que se han insertado al español bajo diversos criterios, ¿no? Se les va a llamar préstamos lingüísticos. Ya está, ¿no? Sea de los árabes, sea de los alemanes, que es el pueblo germano, sea de las diversas lenguas de América con los americanismos, sea, no sé, pues del inglés, ¿no? Que eran pues el pueblo anglosajón y ahí los anglicismos, sea, no sé, pues de los franceses, que son el pueblo galés, con los galicismos, sea del pueblo, no sé, pues italiano, ¿no? Con los italianismos, etcétera, 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 etcétera. Y de la lengua de la cual viene, del latín, ¿qué va a tener? Va a tener latinismos, ¿no? La lengua base siempre va a ser esa lengua de la cual viene. Y la mayor cantidad de préstamos lingüísticos que va a tener el español es de esa lengua base, como el latín con los latinismos, por ejemplo, ¿ya? Entonces acá hay una diapositiva bastante práctica, que es justo una de las últimas, ¿no? Donde se pueden ver justamente estos llamados préstamos lingüísticos, ¿no? Y cuando hablamos de esos préstamos lingüísticos, vamos a tener los latinismos, los germanismos, los arabismos, los americanismos, los galicismos, los anglicismos, los italianismos, etcétera, etcétera, etcétera. Los más recurrentes van a ser estos tipos de préstamos lingüísticos, ¿ok? Y a ver, aquí nos pregunta, origen de las palabras y relación. Ya. A ver, dice acá, estos panes fueron elaborados a base de trigo y de soya, ¿no? Entonces vamos a tener aquí la palabra trigo. ¿Y trigo qué es? De latín. Compraremos toallas para llevarlas a la playa, ¿no? Toallas, va a ser, vamos a ver acá, vamos a tener ahí del germano, de los alemanes. El buque que sostenía la novia, ¿no? El buque que sostenía la novia era bastante hermoso. Ese buque viene
del pueblo galés, francés. Le invitaron un pastel de acelga a Juana en la reunión. Acelga, árabe. ¿Ok? Entonces van a haber palabras que van a corresponder a diversos orígenes, ¿no? Entonces hay que comenzar a identificar ciertas palabras que suelen venir, ¿no? Aquí hay algunas de ellas, como trigo, toallas, buque, acelga, por ejemplo. A ver, entonces seríamos ahí alternativa C, luego sería alternativa, vamos a poner acá A, luego alternativa B, luego alternativa D. Ah, ya tendríamos alternativa A, por ejemplo. ¿Listo? Pregunta 11 dice, tras la invasión de los visigodos a partir de la edad, los árabes llegaron a la península ibérica y el contacto dio como resultado la introducción de nuevas realidades del mundo hispánico. Los arabismos, vamos a marcar arabismos, pasaron a usarse en el habla romance. Recuerden la invasión, 700 años, ¿ah? No es poco. Experimentaron un proceso natural de acomodación lingüística. Según esta aseveración, selecciona alternativa donde hay más arabismos. Entonces vamos a marcar algunas de las palabras. Por ejemplo, aquí, alcancía, ahorros, hazaña, tarea, guitarra, blanco, bandera, bandera, armario. Ya está. Por ejemplo, por decir algunas, ¿cierto? Si nos piden identificar los orígenes, por ejemplo, hay varias que son justamente de los árabes, ¿no? Como por ejemplo, alcancía, ahorros, ahí tendremos una clave. Por ejemplo, tendríamos hazaña también, ¿no? Por ejemplo, tendríamos acá tarea, guitarra, ¿cierto? Diferente a estas de aquí, porque blanco y bandera serían del alemán con los germanismos, armario sería de latín, latinismos. Y entonces aquí había una corrección. Para no tener doble clave, en vez de ahorros vamos a poner dinero. Entonces imaginemos que ahorros no está, sino está dinero. ¿Ok? Y dinero viene del latinismo con denarius, ¿no? Entonces, si asumimos que la palabra aquí es dinero, sería un latinismo, ¿no? Latinismo, latinismo, por lo que nos vamos a quedar con la alternativa C en base a tarea y guitarra, ¿ok? Para tener una clave, por si no tendríamos dos. Ahí hay que hacer esa pequeña corrección ahí. ¿Listo? Y en la última, a ver, ¿dónde está la última? Dice acá, relaciones, ¿no? El español hablado en Perú presenta diversas características dialectales, dependiendo de la zona geográfica. Dice ahí, grupo social, tomando en cuenta estas columnas, de acuerdo con las particularidades que presenta aparecen en Perú. Relaciones, tomando en cuenta, marca la regla que correlaciona correctamente ambas secuencias. Vamos a ver. Relación. A ver. Miren, su prima de Liz es muy amable. Aquí, ojo, que debería ser la prima de Liz, ¿no? Y entonces, al no decir la prima de Liz y decir más bien su prima de Liz, entonces ahí vamos a tener que vincular, vamos a ver, con redundancia de posesivo. Alternativa C. Luego, aquí dice, ahorita Juana está medio nerviosa. Miren, ahorita, adverbio, no debería derivarse. Media, adverbio, no debería derivarse porque son palabras invariables. ¿Se da cuenta? Entonces aquí que tenemos flexión y derivación de adverbios. Luego dice, lo ha dado al profesor el lapicero, ¿no? Uso incorrecto de lo, porque debe ser le ha dado. Uso incorrecto de lo. Ellas estaban, debería ser asustadas. Ellas estaban
asustadas. Y entonces, en vez de utilizar asustadas, si utilizo asustados, lo que sucede aquí es que hay una alteración en la concordancia de la FN, una alteración en la concordancia del nombre. ¿Listo? A ver, según eso tendríamos 1 con C, 2 con B, 3 con D y 4 con A. La alternativa B. ¿Listo? Esa sería nuestra clave. ¿Ok? Listo, ahí nos quedamos. Acá tengo las claves. Voy a tomarle una captura para ponerlo en el chat. De repente alguien en algún momento quiere sus claves. Entonces lo tenemos ahí para que lo corroboren en cualquier momento. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Nos quedamos ahí. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Un abrazo. Voy a tomar una imagen. Ay, esta es una información adicional que había puesto, pero bueno, ya no ha alcanzado el tiempo para trabajarla. Así es que voy a tomar acá la imagen y listo. Muy bien, jóvenes, nos vemos. Cuídense mucho. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Chao, Miss. Gracias, Miss. Un abrazo.